Muy buenos días, reciban un saludo especial de parte de la doctora Mari Lucero Novoa Moreno, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. También de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Enfoque de Género en las decisiones de la JEP. La incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia constituye un desafío y al mismo tiempo un compromiso ineludible para garantizar el acceso efectivo a los derechos, la igualdad y la no discriminación. En el contexto colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha venido desarrollando importantes avances jurisprudenciales y metodológicos orientados a reconocer las afectaciones diferenciadas que enfrentan mujeres, niñas, hombres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y otros grupos históricamente vulnerabilizados en el marco del conflicto armado. Con el propósito de profundizar en el análisis de estos desarrollos y fortalecer las competencias de los operadores judiciales, este espacio de formación se concibe como un espacio académico que permitirá reflexionar sobre la incorporación de los enfoques diferenciales y de género en las decisiones judiciales, así como sobre su contribución a la garantía de los derechos de las víctimas y a la construcción de una justicia más inclusiva, equitativa, respetuosa de los derechos humanos. Durante la jornada, nuestra invitada compartirá su experiencia y análisis sobre los criterios desarrollados por esta jurisdicción, particularmente a partir del auto OPB 094, ofreciendo herramientas conceptuales y prácticas para comprender la relevancia de la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, en la consolidación de una justicia restaurativa y transformadora. Para esta actividad académica, hoy nos acompaña la doctora Alexandra Sandoval Mantilla, quien se desempeña como magistrada de la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP y coordinadora de la Comisión de Género de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. También ha sido vicepresidenta de la misma jurisdicción durante el periodo de 2020 a 2022. Ha trabajado como abogada senior en Women's Link Worldwide, como magistrada auxiliar en el Consejo de Estado y como abogada senior en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudió Derecho en la Universidad de los Andes e hizo maestría en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional en la Universidad Utrecht de Países Bajos. Además, ha sido profesora de las universidades de los Andes, Externado de Colombia y Javeriana de Cali, así como ha dictado múltiples conferencias y charlas en diversos países de Latinoamérica. Es autora de 2 libros y múltiples artículos académicos. Doctora Alexandra Sandoval Mantilla, bienvenida. Es un honor contar con su presencia en este espacio de formación. Tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Antes de empezar, quisiera agradecer al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a todas las personas que se encuentran conectadas para esta capacitación. Realmente para mí es un honor poder dar este curso. Primero, porque la Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal que no se estudia tanto en la justicia ordinaria, pero que yo estoy segura tiene muchas enseñanzas y muchas buenas prácticas que pueden ser de utilidad para el día a día de la justicia ordinaria, así nuestro mandato y nuestra competencia esté específicamente en los casos relacionados con el conflicto armado y con los actores principales que serían las extintas FARC-EP y la Fuerza Pública. El trabajo que nosotros hemos venido realizando a lo largo de los últimos 8 años ya ha dado muestras de unas aplicaciones, no solamente del enfoque de género, sino en general, de diversas metodologías y estrategias para la judicialización de graves violaciones de derechos humanos que pueden ser de muchísima utilidad para quienes trabajan o son operadores o operadoras judiciales. Entonces, en ese sentido, quisiera empezar agradeciéndoles la invitación. La idea de hoy es que yo voy a presentarles
básicamente cómo se ha hecho la implementación del enfoque de género en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y para esto quisiera hacerles primero como una pequeña introducción de qué es el enfoque de género. Muchas veces arrancamos a hablar del enfoque de género y de que es una obligación internacional y una obligación constitucional, y en nuestro caso particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, un mandato del Acuerdo de Paz, pero no ahondamos en qué implica o qué significa que las decisiones judiciales tengan enfoque de género. Entonces, quisiera primero hacerles esa pequeña introducción. En segundo lugar, contarles un poco acerca ya del trabajo que hasta el momento ha venido realizando la Comisión de Género, quien es la encargada fundamental de implementar este enfoque, y finalmente ya concentrarme en los llamados macrocasos, particularmente en el macrocaso 11 y en el auto que dio apertura del macrocaso, para que ya en la práctica veamos cómo esa metodología o ese enfoque analítico, que es en últimas lo que es el enfoque de género, se ve aplicado en las decisiones judiciales. Entonces, para comenzar, quisiera resaltarles pues que el enfoque de género, como les venía diciendo, no es solamente un enfoque analítico, una metodología, una manera de analizar no solamente casos judiciales, sino el enfoque de género se aplica, y esto cuando lo hablamos y cuando lo enseñamos, nos damos cuenta que es una manera de darse cuenta que el mundo está estructurado, las sociedades están estructurados con unos patrones de subordinación y de poder, en los cuales se consideran que hay personas, en este caso las mujeres o las personas pertenecientes a la población LGBTIQ+, que estarían en un rango inferior. Y esta estructura social es lo que ha permitido el nacimiento de diversos tipos de violencias contra estas dos poblaciones. Entonces, el primer mensaje que les quería dejar es el enfoque de género, si bien es un mandato constitucional, porque la Constitución incluye y es uno de sus principios fundamentales la igualdad entre las personas, independientemente de su sexo biológico, del género o de su orientación sexual, y pues los desarrollos jurisprudenciales amplísimos de la Corte Constitucional en el tema. También es un mandato para las y los operadores judiciales, porque está incluido en los tratados internacionales que Colombia ha ratificado y la jurisprudencia de sus tribunales, como lo podría ser la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana, o ya los tratados concretos sobre las eliminaciones de todas las formas de violencia contra las mujeres, que está el de Naciones Unidas, el famoso CEDAW, o la Convención de Belém do Pará en el sistema interamericano. Entonces, ¿es una obligación legal? Sí, pero además es una metodología o un enfoque analítico que nos permite analizar no solamente casos judiciales o procesos judiciales, sino las estructuras sociales en general. Entonces, este enfoque analítico sirve como un marco de interpretación para entender de una manera distinta los casos y entender por qué se dan ciertos tipos de violencias en casos particulares, pero también es un enfoque poblacional, porque nos invita no solamente a interpretar y a entender la realidad de una manera distinta a la que se nos ha enseñado desde que somos unos niños y unas niñas, y es cómo funciona el mundo y cuáles son los roles y los estereotipos de género que se le tienen asignados a cada persona, a partir o de su sexo biológico o de la manera en que él expresa su género. No solamente es ese marco interpretativo, sino también entenderlo como un enfoque poblacional, porque lo otro que nos permite el enfoque de género es entender que, por ejemplo, las violencias o la discriminación que sufren las mujeres o la población LGBTI, muchas veces es por causa de ser mujeres o por ser unas personas con orientación o identidad de género diversas, pero no solamente es porque sea la causa, sino que lo pueden sufrir de una manera distinta. Entonces, les voy a dar un ejemplo concreto porque creo que los ejemplos son la mejor manera de entender lo que estoy diciendo. En un caso en particular,
puede uno entender que, por ejemplo, la violencia que sufrió una mujer, un feminicidio, la causa es por el hecho de ser mujer. Y por eso se han hecho tantos esfuerzos a lo largo de los últimos años, yo diría décadas, para que no solamente en el marco del derecho penal, sino en el marco del derecho laboral, administrativo y demás, se tenga en cuenta que hay causas fundamentales que pueden generar discriminación y violencia. Y se han hecho las debidas tipificaciones, reglamentaciones, codificaciones al respecto. Esa es una manera de ver que la causa del hecho sea o porque es mujer o porque pertenece a la población LGBTI. Pero hay diversos hechos que son neutros. Entonces, lo voy a poner en un ejemplo que es típico en la Jurisdicción Especial para la Paz, el desplazamiento forzado de la población. Cuando los grupos armados realizaban desplazamientos forzados, pueden haber sucedido y ocurrieron, lamentablemente, eh, desplazamientos a, por ejemplo, mujeres lideresas, que se les desplazaba precisamente por ese rol que ejercían dentro de sus comunidades y ahí la causa es por el hecho de ser mujer. Pero el desplazamiento pudo haber sido masivo de toda una población. Y entonces ahí la causa no es el hecho de ser mujer, en ese caso en particular, sino ahí para lo que sirve el enfoque de género es para ver cómo el hecho de ser mujer o el hecho de pertenecer a la población LGBTI implica que el impacto de ese hecho neutro, esa violencia, en principio cuya causa no fue el género, sí tiene unas implicaciones diferenciales y en algunos casos desproporcionadas por el hecho de ser mujer. Entonces, en el caso de una mujer desplazada forzosamente con toda su comunidad, pues cuando llega a Bogotá, si esta es la ciudad a la que es desplazada, pues se va a enfrentar a diversas barreras y barreras distintas a las de los hombres, precisamente por lo que yo les decía, y esto es una manera de entender cómo funciona la sociedad de manera estructural. ¿A qué, por ejemplo, se puede enfrentar? A barreras de acceso. Las mujeres y la población LGBTI suelen, y eso está estudiado, documentado, tener y sufrir barreras de acceso a servicios de salud, servicios de educación, incluso a los servicios exclusivos de víctimas. Por ejemplo, cuando les asignan tierra, eso está documentado que se les asigna más a los hombres que a las mujeres y demás. Entonces, lo que nos invita en un primer momento este enfoque de género es a pensar no solamente como un marco de interpretación que nos permite entender mejor las causas y las razones, sino también como un enfoque poblacional. Entender y pensarlo, y por eso los enfoques diferenciales, no solamente el de género, el étnico, el territorial, no se permiten a las y los operadores judiciales analizar los casos de una manera distinta en el sentido de que tenemos en cuenta las particularidades de estos grupos. Y, como les decía, no solamente en la causa, sino además en el entorno. Entonces, esa es básicamente la manera en que hemos entendido el enfoque de género. La gran pregunta sobre qué es género, a mí también siempre me parece importante que volvamos a esos conceptos iniciales para ya después entender qué es lo que se ha hecho en la aplicación en concreto. Desde el inicio, desde que empezamos a trabajar en la Jurisdicción Especial para la Paz, nosotros hemos mantenido un concepto amplio de lo que implica el género. Pues realmente género lo tenemos todas y todos los seres humanos, porque todos o todas nos identificamos y tenemos expresiones de género. Entonces, usar la palabra género como sinónimo de mujer no es correcto. Los hombres tienen género, tienen hombre, los hombres heterosexuales cisgénero tienen un género, se reconocen como hombres heterosexuales y demás. Entonces, no es que no lo tengan. Lo que pasa es que los trabajos de género, en particular, y pues el trabajo que se ha hecho desde los movimientos feministas y académicos, ha estado muy concentrado en explicar cómo el género tiene genera causas de violencia y discriminación, pero además tiene unos impactos en diversos tipos de poblaciones. Y por eso generalmente cuando la gente dice género, se piensa solamente en mujeres. Pero en la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, dentro de los casos que estamos documentando, también estamos documentando casos de violencia sexual cometida contra hombres heterosexuales cisgénero. Y entonces la pregunta sería,
la Comisión de Género trabaja esos casos y los trabajamos porque sí, muchas veces esas violencias precisamente muestran eh, patrones sistemáticos, pero sobre todo patriarcales de las violencias, porque los grupos armados en algunos casos violentaron sexualmente a hombres, cómo ejercían el poder. Y todo eso está dentro del análisis del género. Entonces, el segundo gran mensaje que les mandaría, además de que el enfoque de género, como les decía, no solamente es una obligación legal, sino una herramienta analítica, es que hay que entender que el género es mucho más amplio que solamente o simplemente niñas, adolescentes y mujeres. Si bien es la población que mayoritariamente sufre muchas de las violencias basadas en género, no quiere decir que esto sea un sinónimo o igual a. Entonces, teniendo en cuenta ya como estas primeras aproximaciones a qué implica el enfoque de género, pasaría a contarles un poquito cómo ha sido el trabajo desde la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz, como ustedes lo saben, se creó a partir del Acuerdo Final de Paz que se firmó en el 2016 y que posteriormente pasó a integrar en la Constitución de Colombia y pues que fue reglamentado mediante ley estatutaria y normas de procedimiento y demás. Pero desde el inicio, desde que se negoció el acuerdo de paz en La Habana, el acuerdo de paz, y esto siempre es algo que decimos con mucho orgullo, y creo que como colombianos y colombianas deberíamos resaltarlo más, es que este es el primer acuerdo de paz en el mundo que desde el inicio da como mandato la implementación del enfoque de género. No solamente como un principio transversal, porque lo establece como un principio transversal a todas las actuaciones y a todas las entidades que se crearon a partir del acuerdo de paz o que debían implementar el acuerdo de paz, sino además el acuerdo cuenta aproximadamente con 121 medidas específicas para la implementación del enfoque de género. Y esto responde a una gran pregunta que siempre se hacen no solamente los operadores judiciales, sino todas las entidades estatales, cuando se les pregunta cuál es la mejor manera de implementar no solamente el enfoque de género, sino los enfoques diferenciales. Eh, la pregunta es, ¿la mejor manera es hacerlo de manera transversal? Es decir que hay un mandato y que todo el mundo lo tenga que aplicar, o establecer grupos de trabajo concentrados y que haya gente especializada o medidas especializadas para la implementación del enfoque de género. Eh, la respuesta que le dio el acuerdo y que es la que nosotros además en la Jurisdicción Especial para la Paz aplicamos y ya lo van a ver reflejado en los macrocasos, es que no deben ser excluyentes las dos opciones de posibilidad de los enfoques. Es decir, que no es suficiente con que sea transversal, tiene que haber un mandato con que sea transversal y eso quiere decir y eso es un mandato para todos los operadores judiciales, pero también para los funcionarios, así sean administrativos, de que se tiene que implementar el enfoque. Y eso es importante porque eso implica que cada uno de nosotros tiene la obligación de tener en cuenta el enfoque de género en todas nuestras actuaciones, pero lo que pasa cuando solo se aplica solo la transversalización es que muchas veces se tiende uno a invisibilizar porque a la gente se le olvida. Y es normal que se le olvide. Yo siempre digo que no es solo un tema de voluntad o de conocimiento o de gusto del tema, sino simplemente normalmente las y los operadores judiciales tenemos mil cosas que hacer, mucho trabajo, decisiones apremiantes y por eso se nos puede escapar. Entonces, se tiende a invisibilizar o se piensa de entender que es solamente un requisito más, poner en el formulario si en la audiencia, en la actividad o en lo que se esté haciendo, participaron o no participaron mujeres o participaron personas LGBTIQ+, y con eso ya se entiende que hubo enfoque de género. Entonces, ¿es importante que exista el mandato general? Sí, pero no es suficiente. Entonces, hay que implementar la otra opción y es tener medidas concretas y tener grupos especializados.
Pero solo tener grupos especializados y no tener el mandato general también puede generar riesgos, porque, y ustedes de pronto lo han visto en sus oficinas, cuando solo hay grupos especializados, entonces se tiende a pensar que no es obligación de cada uno de las y los funcionarios, sino que eso es un trabajo de quienes trabajan el tema de género. Entonces, si aparece algo de género, se lo lanzan al grupo de trabajo y el resto de las y los funcionarios no son conscientes de que efectivamente lo tienen también que implementar. Entonces, las estrategias realmente en la implementación, insisto, no solamente esto es para el enfoque de género, sino en general para la implementación de cualquier enfoque diferencial, es usar las dos, que sea un mandato transversal y que hayan medidas específicas y sobre todo personas encargadas de supervisar que efectivamente se está haciendo la implementación. Entonces, esa fue la manera en que se estructuró el acuerdo de paz. Dentro de las 101 medidas, hay medidas para en cada uno de los puntos. Yo les recuerdo que el acuerdo de paz no solamente tiene el sistema integral para la paz, de la cual hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz como su componente de justicia, sino que el acuerdo de paz tenía 6 puntos muy amplios sobre diversos temas, particularmente causas estructurales del conflicto, como lo es el tema agrario, el tema de drogas, de narcotráfico, el tema de participación en política, y cada uno de esos puntos tenía una medida o varias medidas para garantizar la implementación del enfoque. Por ejemplo, en nuestro caso, en la Jurisdicción Especial para la Paz, y también siendo muy conscientes de las dificultades que se presentan para la investigación de las violencias basadas en género, que incluye la violencia sexual, se creó un grupo específico desde el acuerdo, quedó establecido un grupo específico dentro de la unidad de investigación y acusación, que es como, para decirlo de manera sencilla, nuestra mini fiscalía, que se iba a encargar de la documentación de estos casos y precisamente adelantándose a las complejidades que presenta la investigación y judicialización de estos casos. Entonces, con este mandato amplio que se nos dio en el acuerdo de paz, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz se crea, inmediatamente en nuestro reglamento nosotros incluimos 3 comisiones, 4 comisiones específicamente, que respondían a los enfoques diferenciales que habían sido priorizados dentro del acuerdo. Entonces hay una comisión de género, hay una comisión étnica, hay una comisión territorial y medioambiental y una comisión de participación, que es no solamente o exclusivamente de participación de víctimas, sino también de comparecientes. Pero esto era muy importante porque lo que ustedes saben que dentro del acuerdo final, también uno de los mandatos fundamentales es que es la centralidad de las víctimas y su participación efectiva y adecuada en todos los espacios que se dan. Entonces, en el reglamento, efectivamente, se creó la Comisión de Género y la Comisión de Género es básicamente la encargada de coordinar y articular que esa implementación del enfoque, de ese mandato que se nos dio desde el inicio, se haga realidad y se vea ya materializado en las decisiones judiciales que nosotros realizamos. Y para eso la comisión tiene un sinnúmero de funciones. Yo solo me voy a referir a dos que me parece que son interesantes para la jurisdicción ordinaria. La primera es que la Comisión de Género tiene un estatus consultivo. Y el estatus consultivo se materializa de dos maneras. Primero, la Comisión de Género participa y ha participado desde el inicio en todas las reglamentaciones de la jurisdicción para garantizar que el enfoque de género esté incluido. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos el trabajo en la JEP, una de las primeras tareas que tuvimos que realizar fue hacer el borrador de la ley de procedimientos que se presentó ante el Congreso. En ese momento ya estábamos constituidos como comisión de género y pudimos incluir varias normas dentro de la norma de procedimiento que posteriormente fue aprobada por el Congreso, que es la 1922 de 2018, y, eh, y se nos dio la oportunidad de poder ya hacer recomendaciones específicas de normas procedimentales dentro de los procedimientos para garantizar ese enfoque de género. Entonces les voy a dar un ejemplo de dos normas que a mi modo de ver son muy importantes. La primera, y fue además un pedido
del movimiento de mujeres y de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias basadas en género, es que quedó establecida una norma procedimental que dice que las personas, y esto se hizo de manera general, sabiendo que no solamente iban a haber mujeres, sino personas LGBTIQ+, y como les decía, también hombres, que hayan sufrido violencias basadas en género, incluida la violencia sexual, no pueden ser obligadas o ser confrontadas con los perpetradores si no lo desean. Esto es básicamente, no las podemos obligar a estar en una misma audiencia si estas personas no lo quieren hacer. Y eso, quienes trabajan los temas lo saben. Esto depende mucho de los procesos personales de las personas. Yo he estado con mujeres que desde el inicio nos han dicho, yo sí quiero estar en la audiencia y le quiero ver la cara y quiero que me reconozca qué fue lo que pasó, pero hay otras que nos dicen, no, yo no me siento capaz. Para mí sería psicológicamente y para mi salud mental sería absolutamente devastador que me enfrentaran a esta persona. Entonces, lo que establece la norma es que no pueden ser obligadas a confrontarlos y que lo que tiene que hacer la jurisdicción es buscar mecanismos para que la persona pueda participar, ya sea en las audiencias o en los procedimientos, sin necesidad de ser confrontados. Entonces, un ejemplo de eso es que dentro de la jurisdicción, en nuestras salas de audiencia, nosotros construimos y tenemos unas salas espejo que permiten que las víctimas estén en esa sala y estén escuchando y viendo la audiencia en tiempo real, pero por ejemplo, si ellas participan, se anonimiza totalmente su figura. No solamente no se le ve la imagen, sino la voz se distorsiona y demás, precisamente para garantizar esta norma de procedimiento que quedó establecida. Y otra de las normas que está en nuestra norma de procedimiento, que es muy particular de esta Jurisdicción Especial para la Paz, y pues para esto tendría, para explicar bien lo que voy a decir, tendría casi que dar una clase de la jurisdicción, pero voy a intentarlo, y es, ustedes saben que los comparecientes que aporten, ¿verdad?, hagan reconocimiento de responsabilidad y reparen a las víctimas, van a tener unas sanciones que tienen un componente retributivo de restricción de libertad, pero a su vez restaurativo de acciones reparadoras para las víctimas. Entonces, lo que dice esa norma de procedimiento es que las acciones restaurativas y las sanciones restaurativas que se impongan en la jurisdicción por violencias basadas en género tienen que tener un componente transformador porque, y esto es muy relevante, la causa principal de las violencias que sufrieron tanto las mujeres como la población LGBTI en el marco del conflicto no es el conflicto armado. Porque lo cierto es que las mujeres y las personas LGBTIQ+ sufren violencias y discriminación en todos los espacios, en el educativo, en salud, en el laboral. O sea, esto no es exclusivo del conflicto. El conflicto no es el que crea este tipo de violencias. El que crea este tipo de violencias es precisamente esto de lo que les hablaba al inicio y por eso es tan importante tenerlo en cuenta siempre que estemos hablando del enfoque y es esta sociedad patriarcal, desigual, en la que se considera y que es válido o se puede atentar contra ciertos grupos poblacionales porque se consideran inferiores o débiles o con menores capacidades o que solo deben cumplir ciertos roles, como roles de cuidado, del hogar, o que no deben pertenecer a ciertos espacios y se les castiga cuando salen de esos roles o de esos espacios que se les tienen asignados dentro de la sociedad. Entonces, el conflicto no fue el que se inventó el sistema. Lo que hace el conflicto armado y lo hizo durante los hechos y los años que nosotros tenemos competencia en la jurisdicción, pero lo sigue haciendo en el día de hoy y lo hace en todo el mundo, porque lo que además es muy impresionante es que yo he estado en espacios donde hay jueces y fiscales de todo el mundo investigando violencias basadas en género en los marcos del conflicto y uno se horroriza viendo cómo las violencias ocurren no solamente en casos como el colombiano, sino en todas las guerras, en África, en Ucrania, en Palestina, en todas las guerras actuales está pasando exactamente lo mismo. Y entonces uno diría, pero si es una cosa cultural, bueno, es que la mayoría de las culturas son esencialmente machistas y patriarcales, y lo que hace el conflicto, y este es el punto, no es ser la causa de estas violencias, sino potencializarlo, exacerbarlo, llevarlo a límites espantosos que uno no quisiera ni siquiera
tener que escuchar, porque yo siempre digo que yo considero y en mi práctica profesional siempre digo, no, ya vi la peor historia, pero siempre viene alguien con una historia peor. Y yo creo que a ustedes como operadores judiciales les puede pasar unas violencias que a uno incluso que está acostumbrado a enfrentarse a este tipo de situaciones, pues lo tocan emocionalmente. Entonces, precisamente como entendemos que la causa fundamental no es el conflicto, sino que el conflicto lo que hace es, como les decía, exacerbar esas violencias, en los actos restaurativos tiene que haber un componente transformador, porque en últimas lo que deberíamos buscar como sociedad es transformar esa sociedad inequitativa, que tiene unas comprensiones muy limitadas de ciertas personas y que por eso permite y muchas veces avala o incluso silencia violencias y discriminaciones, no solamente contra las mujeres, sino también contra la población LGBTI. Entonces, esos eran como dos grandes ejemplos de lo que dejamos plasmados en las normas de procedimiento. Hay otras más, pero creo que son interesantes, sobre todo para ir pensándonos también en la justicia ordinaria que se podría hacer. La otra función consultiva, porque les dije que teníamos dos, una es esta, poder apoyar no solamente las normas de procedimiento, todos los reglamentos, protocolos y demás, todas las actuaciones reglamentarias que se hacen dentro de la jurisdicción, la Comisión de Género está ahí revisando que se haga y que se tenga enfoque. O sea, y esto se los digo desde las normas del Comité de Convivencia, los procedimientos disciplinarios cuando hay violencias basadas en género o discriminación por género o racial incluidas, pero también tenemos otra función de tipo consultiva y es que la Comisión de Género puede emitir conceptos. Y estos conceptos son a petición no solamente de la magistratura, cualquier magistrado o magistrada puede pedir un concepto a la Comisión de Género, sino cualquier órgano, también administrativo de la jurisdicción, lo puede hacer. Y básicamente, ¿cuál era la idea de esto? Eh, Nosotras y nosotros en la Comisión de Género, porque se me olvidó decirles que en la Comisión de Género estamos sentados y hacemos parte 6 magistrados y magistradas de la jurisdicción, pero también están las otras dependencias, precisamente para lograr la articulación y coordinación que se necesita para la implementación del enfoque. Pero nosotros y nosotras entendíamos desde el principio que no todo el mundo tiene que ser experto en género y que muchas veces la implementación no se da, como yo les decía, por falta de voluntad o porque no quieran cumplir el mandato constitucional, sino simplemente porque la gente no tiene el conocimiento suficiente para poder hacer una buena implementación. Entonces, por eso nos inventamos esta herramienta de los conceptos. Entonces, como les decía, cualquier magistrado o magistrada, en un caso en particular, puede pedir un concepto y decir, mire, yo veo algo aquí, pero me gustaría saber, denme un concepto que puede ser normativo, como cuáles son las normas aplicables, puede ser práctico. Nosotros hemos tenido conceptos en los que se nos ha preguntado cuál es la mejor manera o cuáles son las cosas que yo debería tener en cuenta a la hora en una audiencia. Cuando entrevisto a una mujer víctima de violencias basadas en género para no revictimizarla, o cómo trabajo con los comparecientes para que acepten responsabilidad sobre este tipo de violencias, porque efectivamente hay mucha reticencia de los comparecientes para aceptar este tipo de violencias. O sea, pueden ser de diversos, incluso nos han dicho en casos particulares, pueden leer y está permitido reglamentariamente que leamos el expediente y hagamos un concepto. Estos conceptos son muy importantes porque sí han constituido y son a 8 años después una guía de el trabajo que hemos venido realizando en la jurisdicción y que han permitido la implementación del enfoque en las decisiones. ¿Qué pasa con los conceptos? Los conceptos, pues obviamente no son obligatorios. Y no son obligatorios porque, pues eso implicaría que otro juez, otra jueza, un magistrado o magistrada entrara a decidir el caso de un juez o de una magistrada que tiene asignado el caso, y pues eso implicaría, pues, vulnerar la independencia y autonomía. Pero lo que nos hemos dado cuenta en la práctica es, uno, que cuando los piden, generalmente siguen los lineamientos y los mandatos. ¿Y esto qué nos ha permitido? Uno, tener un lenguaje común, porque en las decisiones judiciales generalmente se replican o se usan el lenguaje y los conceptos que ha establecido la comisión. Pero además nos ha permitido ir identificando a lo largo del paso del tiempo y del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, dónde son los nuevos retos para la implementación del enfoque. Entonces, este tipo de conceptos han sido absolutamente
relevantes para que efectivamente nuestras decisiones y como se ha venido reconociendo a lo largo del tiempo tengan una buena implementación del enfoque de género. La Comisión de Género también se dedica a muchísimas otras tareas. Una que para mí es muy importante es que haya coherencia, porque también es importante que el enfoque de género, como les decía, no solamente es para las decisiones judiciales, sino también para todos los espacios, incluso el laboral. Entonces, la Comisión de Género hace un gran trabajo y un trabajo minucioso para intentar implementar también el enfoque de género en las condiciones laborales, no solamente de las y los funcionarios, sino también de las y los contratistas. Entonces, por ejemplo, tenemos una política, somos de las pocas entidades estatales que tenemos una política específica adoptada por la jurisdicción en contra de la discriminación y la violencia basadas en género. También tenemos actividades y sitios que a mí me gustaría mucho que los pudieran conocer porque me parecería muy interesante que se pudieran replicar en la justicia ordinaria. Es, por ejemplo, tenemos salas de cuidado de niños que funcionan y sirven no solamente para funcionarios y funcionarias, no es una guardería, es simplemente cuando las personas no tienen con quién dejar a los niños, los pueden dejar ahí. Ahí hay dos personas trabajando que, por cierto, no los pagan compensar, porque siempre preguntan, no, eso es muy caro. No, esto no lo puede uno sacar de otros lados, pero no solamente sirven para los niños de las y los funcionarios, sino, por ejemplo, para los niños de las víctimas o incluso de los comparecientes, porque ustedes saben que a veces las víctimas no tienen con quién dejar los niños y llegan a la audiencia con los niños y pues ese no es un espacio adecuado para ellos. Entonces, aquí tienen la tranquilidad de que hay una sala especial de juegos con unas personas que los van a estar cuidando y pueden ir tranquilamente a esa audiencia, de desarrollar su audiencia sin tener la carga, que eso son básicamente barreras de acceso a la justicia. Entonces, de eso también, de esas cosas que parecen pequeñas, pero que en la práctica tienen un impacto grandísimo, como les digo, no solamente para los funcionarios, sino también para las víctimas, de ese tipo de acciones nos encargamos en la comisión. Ahora sí, ya y adentrándome en el tema de la investigación. Entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz, de manera general, tiene competencia sobre los dos grupos armados principales que estuvieron involucrados en el acuerdo de paz, las extintas FARC-EP y la Fuerza Pública. También podemos aceptar a terceros, pero los terceros no son lo que nosotros llamamos comparecientes obligatorios, es decir, no están obligados a someterse ante la jurisdicción, esos son comparecientes voluntarios que sorpresivamente hemos tenido muchas solicitudes de terceros, pero pues al acceder, someterse ante la jurisdicción, pues tienen que empezar a cumplir con las obligaciones de quienes se someten a esta justicia especial. La manera en que nosotros trabajamos las investigaciones y el juzgamiento es distinto en muchos casos a cómo se hace en la justicia ordinaria, pero tiene metodologías y herramientas que yo creo que sí son de mucho interés para la judicialización también en la ordinaria. Lo primero es que nosotros no hacemos investigaciones caso a caso. O sea, no vamos en el caso de cada una de las personas que sufrieron, por ejemplo, violación sexual en el marco del conflicto. No, sea la manera en que nosotros trabajamos es con patrones de macrocriminalidad y de sistematicidad y masividad, que busca básicamente esta forma de trabajar. Lo primero es tratar de responder al mayor número de casos posibles, al mayor número de víctimas posibles, pero también estos tipos de patrones nos permiten develar lo que nosotros llamamos son los máximos responsables. Digamos, nosotros logramos identificar, y muchos de ellos están compareciendo ante la jurisdicción, lo que serían los autores materiales de los crímenes, quienes cometieron o cumplieron las órdenes de los comandantes de cuerpos, ya sea de la fuerza pública o de las extintas FARC-EP. Pero realmente en lo que nos concentramos es en establecer quiénes fueron los máximos responsables, como esos grafitis que ustedes a veces ven en la calle que pregunta quién dio la orden. Eh, Hay veces puede ser una orden, hay veces puede ser una política que el grupo armado creó y generó, pero también muchas veces puede ser por omisión. Los mandos tenían conocimiento de que algo estaba sucediendo, de que se estaban cometiendo graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y no hicieron nada para impedirlo.
a pesar de que tenían el conocimiento de que esto estaba ocurriendo. Entonces, algunas veces por acción, otras veces por omisión, pero como les decía, nos centramos en los máximos responsables. Y para eso, precisamente como no vamos en el caso a caso, están aperturados y esos ya son los 11 macrocasos que va a abrir la Jurisdicción Especial para la Paz y es básicamente el repertorio de lo que sucedió en el conflicto está de una u otra manera reflejada en esos 11 macrocasos. Los 11 macrocasos se pueden dividir unos en temática o diríamos en tipo de delito, que son los macrocasos además que se priorizaron de manera inicial y que por tanto son los que más han avanzado hasta el momento, que ya incluso tienen sentencia confirmada por la sección de apelación recientemente, que son el macrocaso 1 y el macrocaso 3. El macrocaso 1 es el mal llamado caso de secuestros, pero realmente se llama el caso de toma de rehenes u otras graves privaciones de la libertad. Y el macrocaso 3, que también tiene un mal llamado nombre, que es el de falsos positivos, pero realmente es el caso de ejecuciones extrajudiciales de personas para hacerlas pasar como muertas en combate. Esos macrocasos son claramente temáticos. Si ven, es un tipo de delito, secuestro, ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. También tenemos uno particular de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de FARC. Tenemos otro que también es temático, que es el relacionado con el caso de la Unión Patriótica de la UP. Entonces, si ven, esos son específicos temáticos. Tenemos otros macrocasos que les llamamos territoriales. Y básicamente esos macrocasos lo que tratan de develar o demostrarle al país es que si bien el conflicto armado ocurrió en todo el país, efectivamente, hay territorios donde el conflicto fue mayor o más exacerbado o produjo un mayor número de victimización. Entonces, existen tres macrocasos territoriales, que uno es el macrocaso 2, que es el macrocaso que se concentra en las zonas de Nariño, de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas. Está el macrocaso 5, que agrupa aproximadamente 18 municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Y hay otro macrocaso territorial que investiga lo ocurrido en el Urabá antioqueño y en el Darién chocuano. Entonces, esas son otras maneras de agrupar y me parece interesante que lo vean porque muchas veces cuando uno piensa en cómo puedo investigar de manera macrocriminal, solamente piensa, por ejemplo, en el tipo de delito, pero también se puede hacer de esta manera y es mirando el territorio, poniéndole lente a un territorio y diciendo, bueno, ¿qué pasó en esta zona del país durante un periodo de tiempo? ¿Qué actores entraron? ¿Y cuáles fueron el tipo de delitos que cometieron? ¿Y quiénes eran los comandantes, por ejemplo, en esa zona? Esa es otra manera de agrupar. Una tercera forma de agrupar es por actor armado. Entonces tenemos como que les llaman los casos residuales. A mí no me gusta llamarles así, pero tratan de conglomerar los otros tipos de delitos que cometieron tanto la fuerza pública, que sería el caso 8, y el caso 10, que investiga todos los delitos no amnistiables cometidos por las extintas FARC-EP. Y finalmente tenemos los últimos dos macrocasos que fueron priorizados, que son el 9 y el 11, que, y esto vuelvo, insisto, porque era importante decirles lo del enfoque diferencial y la manera de aproximarse de los enfoques. Básicamente lo que está buscando esos casos es demostrar no solamente que hubo violencias basadas por lo étnico y por el género, sino que también los impactos fueron distintos. Entonces existe el macrocaso 9, que es el caso de violaciones cometidas en contra de los pueblos étnicos, indígenas, afrocolombianos y rom durante el conflicto armado, y el macrocaso 11, que tiene un nombre bastante largo, pero que es muy interesante porque nos permite tener también una visión mucho más amplia de las violencias que sufren las mujeres y la población LGBTI, y ese macrocaso se llama de violencias basadas en género, incluida la violencia sexual, reproductiva y por prejuicio. Entonces, yo les hice todo el recuento, uno, porque me parece interesante que vean que hay diversas maneras de agrupar. Lo segundo, y es porque para mí este mensaje es muy importante, y es normalmente cuando se habla de la investigación y judicialización de violencias basadas en género, incluida la violencia sexual en la Jurisdicción Especial para la Paz, se concentran en el macrocaso 11. Pero resulta que
como les decía, que el enfoque de género hay que tener las dos para que realmente uno logre la correcta implementación del enfoque de género, tiene que tener las dos estrategias. Eh, Efectivamente, tenemos un caso especializado, un macrocaso que se dedica a este tipo de violencias, pero eso no implica que todos los macrocasos tienen que tener enfoque de género y todos, absolutamente todos, están investigando violencias basadas en género. Violencias basadas en género relacionadas con el secuestro, las violencias que sufrieron las mujeres secuestradas y no solamente, y esto también es importante, noten que yo siempre digo violencias basadas en género, no solamente violencia sexual, porque la violencia sexual es una forma muy grave de violencia basada en género, pero no es la única. Por ejemplo, las mujeres que estuvieron secuestradas tuvieron que muchas veces durante su cautiverio bañarse en frente de de las personas que las mantenían cautivas y puede que no les hubiesen ejercido una violencia sexual, es decir, no las hubieran tocado, no hubiese habido algún tipo de penetración, pero solo el hecho de tener que desnudarse para poderse bañar o para poderse limpiar en frente de las personas que las mantenían cautivas es un tipo de violencia. Entonces, el segundo mensaje es las violencias basadas en género es un concepto mucho más amplio que solamente la violencia sexual y eso es algo a lo que le estamos apuntando en todos los macrocasos. Por ejemplo, en el caso de reclutamiento, y esto ya tiene en este momento resolución de conclusiones, que para hacer una traducción a la justicia ordinaria sería como la resolución de acusación y una de las acusaciones que se les hizo fue, y es la primera vez que se hace en el mundo, fue la violencia reproductiva, que sería distinta a la violencia sexual, porque es básicamente, hay veces está ligada a la violencia sexual, por ejemplo, si una mujer es violada y de fruto de eso queda embarazada y la obligan a abortar. Em, pero era mostrar que la violencia reproductiva no siempre está ligada a la violencia sexual y ahí se logró probar y está en la resolución de acusación que por parte de las extintas FARC-EP había una política de control de natalidad y de anticoncepción en las personas que hacían parte del grupo, o sea, las mujeres que hacían parte del grupo guerrillero y que efectivamente ocurrieron abortos forzados, esterilizaciones forzados y anticoncepción forzada. Entonces, se les hizo la tipificación por violencia reproductiva, que es una forma más amplia de violencias basadas en género. Y ahora, y aquí sí, ya para cerrar, con el punto específico de la implementación del macrocaso 11. Entonces, si ven, tenemos los macrocasos todos investigando, pero tenemos un caso específico y un macrocaso específico que a su vez se divide en tres subcasos. Hay un subcaso que es vulneraciones de población civil cometida por exmiembros de FARC-EP, un segundo subcaso que es población civil afectada en este tipo de violencias basadas en género por miembros de fuerza pública y un tercer caso que es violencias intrafila, que no solamente es violencia de que se sufrió al interior de las extintas FARC-EP, sino también la posible violencia que sufrieron miembros, y tenemos casos pues ya documentados al interior de las Fuerzas Armadas. Entonces, la idea detrás de esta división en subcasos es poder visibilizar y tener en cuenta los patrones de macrocriminalidad que ya se han venido trabajando. Entonces, para que ustedes sepan, la manera en que inicialmente nosotros trabajamos es que nosotros, a partir de la información con la que contamos, creamos un universo provisional de hechos. Y de ustedes dirán, ¿de dónde sacan la información? La información con la que nosotros empezamos a trabajar inicialmente viene, uno, de fuentes oficiales, la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría, el Poder Judicial, las condenas que ya existían en la ordinaria, pero a eso le sumamos un trabajo que se hizo inicialmente durante los primeros 3 años de la Jurisdicción Especial para la Paz y fue que las víctimas y los grupos de víctimas presentaron informes. Entonces, aquí hemos logrado tener casos y judicialización de hechos que nunca habían sido investigados en la justicia ordinaria, porque solamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz se vinieron a crear. Entonces, una vez ya tenemos toda esta información, se hace un universo provisional de hechos, que es básicamente empezar a pensar
Bueno, ¿cuántas víctimas hubo? Y detrás de estas víctimas, ¿cuáles son los repertorios de violencias? ¿Qué tipos de violencias sucedieron? Pero además, ¿esto fue una política, como les decía, o esto fue una acción, esto fue una omisión? ¿O y cuáles fueron los impactos diferenciados? Entonces, dentro de los tres subcasos que les conté que están dentro del macro caso 11, para el subcaso 1, que es el que se ocupa de los hechos perpetrados contra población civil por las extintas FARC-EP, se están trabajando fundamentalmente dos patrones. Uno, de crímenes motivados por la orientación sexual, identidad y o expresión de género diversa de la población LGBTI, y otro contra mujeres, niñas y adolescentes y mujeres adultas de la población civil. Entonces, ahí lo importante es que en este caso se separaron porque muchas veces las causas y los móviles discriminatorios y los repertorios de violencia también son distintos. Entonces, se trata de agrupar y tratar de mostrar no solamente un patrón, sino el modus operandi bajo el cual actuaba el actor armado, en este caso las extintas FARC-EP, contra la población civil, por un lado de mujeres y por el otro lado de población civil. En el subcaso 2, y esto todo lo encuentran en el auto de apertura, que es precisamente el que estaba en el título de la introducción de la clase, y es la manera en que cuando nosotros damos apertura a los macrocasos, inmediatamente explicamos cuál va a ser la metodología de trabajo y cuáles son los patrones sobre los cuales se van a trabajar. Entonces, en el subcaso 2, que como les decía, es el de miembros de fuerza pública contra población civil, también se están trabajando dos patrones muy similares, uno para población LGBTI y otro para mujeres, y aquí igual también se hace la diferenciación, porque, por ejemplo, hay mayor, o nosotros podemos ver de este universo provisional de hechos, que hay un mayor número de hechos de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres que contra la población LGBTI, pero también podemos ver que las causas que originaron este tipo de violencias contra población LGBTI muchas veces eran el resultado de lo que la fuerza pública entendía como castigos o correcciones por percibirlas a estas personas como personas que destruían el orden social o eran pecadores, sucios, malditos, todos estos adjetivos que muchas veces se usa contra la población LGBTI, y la violencia entonces tenía una razón distinta. No era solamente, por ejemplo, como puede ser muchas veces la violencia sexual cometida contra mujeres, una manera de mostrar el dominio contra un territorio. Por eso muchas veces hablamos de el cuerpo de las mujeres como parte del territorio. Dominar el cuerpo de la mujer es una manera de expresar el dominio del territorio. En el caso de población LGBTI, como les decía, muchas veces es sancionar y corregir, entre paréntesis, porque no hay nada que corregir, pero en cabeza de quienes cometieron la violencia, corregir expresiones de género o actuaciones que consideraban no eran adecuadas. Y finalmente, en el subcaso 3, pues básicamente también se tienen los dos patrones, uno para, se está trabajando los dos patrones que les dije, uno al interior de la fuerza pública, que como les decía, se concentra mucho en violencia sexual contra hombres, aprovechándose pues muchas veces de la jerarquía o de estados de indefensión en los que se podían encontrar los hombres dentro de las filas. Y por el otro lado están las violencias basadas en género al interior de las extintas FARC-EP, en el que, como les decía, no solamente el repertorio puede ser de violencia sexual, sino particularmente, y nos hemos concentrado mucho en el tema de violencia reproductiva, como una categoría distinta. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que el macrocaso se llama violencias basadas en género, incluida la violencia sexual, la reproductiva y por prejuicio? Este último del prejuicio es básicamente una de las tipificaciones que establece el Estatuto de Roma, que nos permite mostrar que muchas veces las causas es por prejuicios que se tienen respecto a ciertos grupos poblacionales. Entonces, muchas veces este prejuicio lo usamos para analizar este tipo de violencias que les contaba que se cometían contra la población LGBTI con la idea de sancionarlos, corregirlos y demás. Entonces, estas son las categorías jurídicas bajo las cuales se están haciendo los análisis. Insisto, en todos los macrocasos hay imputaciones por violencias basadas en género, incluida la violencia sexual, pero
Era muy importante la apertura del macrocaso 11, y con esto termino, porque era la forma simbólica de mostrarle al país que este tipo de violencias existieron, que no son residuales, que tenemos casos en cada uno de los 32 departamentos y que las mujeres, las niñas, las adolescentes, las personas LGBTI, los hombres que sufrieron este tipo de violencias tienen una carga eh, de dolor física y mental que el país tiene que conocer y reconocer para que no sigamos perpetuando este tipo de violencias. Con esto terminaría. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención y quedo muy atenta a si hay preguntas del público. Agradecemos a nuestra conferencista por su valiosa intervención. Primera pregunta. Mirando en retrospectiva, ¿qué decisión o proceso judicial considera que refleja mejor la influencia de la Comisión de Género en la jurisprudencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y por qué? Bueno, como les decía, a través de los conceptos, la Comisión de Género ha podido trabajar muchos de los temas y ha podido identificar muchos de los puntos donde es complejo la interpretación del enfoque de género. Pues yo diría que algo que fue sustancialmente importante fue la comprensión de lo que nosotros llamamos la relación con el conflicto. Uno de nuestros requisitos de competencia, de jurisdicción, para que nosotros podamos asumir los casos es que efectivamente el caso haya sido cometido en el marco del conflicto armado, porque si no es en el marco del conflicto armado, pertenece a la órbita de la jurisdicción ordinaria. Y lamentablemente inicialmente, pero no, esto no era algo solo de la jurisdicción, esto también pasaba en la ordinaria, había una comprensión muy reducida de lo que implicaba el conflicto armado. Y también había una idea de que la violencia sexual, particularmente, es un acto cometido de manera individual por la persona y que eso tiene que ver con los deseos y con las motivaciones personales de la persona que comete el crimen, y tendían a creer que estos hechos eran difíciles de probar la relación con el conflicto. Entonces, parte de lo que hicimos muy al inicio en los conceptos, y ahí si quieren les dejo la cuña, en la página de la jurisdicción nosotros tenemos un micrositio de comisión de género y ahí pueden encontrar todos los conceptos por si quisieran ahondar en el tema, pero fundamentalmente pudimos hacer entender que el conflicto, o básicamente no se entendía solamente que había sido cometido en el marco del conflicto, si, para decirlo de manera coloquial, la persona tenía puesta el uniforme, sino que el conflicto tiene unas expresiones de poder muy fuertes y que muchas veces el hecho de pertenecer a un grupo armado, y sobre todo, por ejemplo, un grupo armado que tenía control territorial sobre la zona, les daba una jerarquía, un poder sobre la población que permitía que estos hechos ocurrieran. Entonces, si me preguntaran en unos años como cuál es el legado como una de las cosas que ustedes le dejaron, entre muchísimas otras, porque hay muchas de las que podría resaltar, a mí me parece que esta comprensión más amplia del conflicto nos está permitiendo, uno, tener muchos más casos, pero además visibilizar de mejor manera lo que ocurre. Vamos entonces con la segunda pregunta. Ante la apertura del caso 11 como parte de una segunda ronda de priorizaciones y la temporalidad de la JEP, si alcanzará para culminar el caso toda vez que no se avisora lo preliminar en el caso, como lo es el auto para la determinación de hechos y conductas? Bueno, esta es una pregunta y una preocupación que se nos ha manifestado numerosas veces y particularmente por las mujeres, el movimiento de mujeres y la población LGBTI que participan en el macrocaso 11, porque es verdad que esta fue la segunda ronda de priorización y este fue el último macrocaso en aperturarse. La respuesta que nosotros siempre damos es la siguiente. La primera es, los primeros macrocasos se demoraron un poquito más, en parte porque estábamos aprendiendo. O sea, ustedes sabrán que nosotros llegamos y empezamos una jurisdicción de cero, con unos procedimientos que nunca habían sido aplicados, con metodologías que eran muy novedosas y que realmente tocó aprender a hacerlo. Entonces, lo que sí hemos podido mostrar es que los primeros casos se fueron demorando, pero las segundas priorizaciones han avanzado muchísimo más rápido. Y es precisamente porque ya afinamos los procedimientos, las maneras, las formas. Obviamente este macrocaso tiene una particularidad y es,
precisamente por la temática que se trata, pues es un caso sensible que tiene que tener mucho cuidado con las víctimas para no generar revictimización, para brindarles los espacios seguros y la participación que ellas se merecen y que ellas exigen dentro del macrocaso. Pero los tiempos en ese sentido, si bien son cortos, nosotros consideramos que sí son posibles avanzarlos. El tiempo que nosotros tenemos y más o menos el cronograma que tiene establecida la jurisdicción es que todos los autos, por lo menos los autos de determinación de hechos y conductas deben estar presentados a final de este año. Entonces, en el macrocaso 11, pues ya tuvimos la apertura, ya se están terminando las versiones y posiblemente cada uno de los subcasos empieza a presentar próximamente su autodeterminación, que es básicamente para lo que tenemos el rango de tiempo pequeño, pero ya después vendría toda la otra parte del proceso que con el tiempo que todavía contamos, que son aproximadamente 7 años, nos da para culminar hasta la fase ya de juicios ante tribunal. Gracias, doctora Alexandra. Continuamos entonces con la tercera pregunta. Respecto a las 25 mujeres que fueron excluidas del macrocaso 11, señalando que debe adelantarse bajo el macrocaso 01, la pregunta es, ¿una víctima podría participar en varios macrocasos? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, la respuesta es, como diríamos los abogados, depende. Hay víctimas que están acreditados en varios macrocasos, sí, pero porque tienen diversos hechos victimizantes. O sea, lo que no podemos hacer es que un mismo hecho victimizante se investigue bajo dos macrocasos. Entonces, sí pueden existir víctimas que estén en un macrocaso territorial y en uno nacional, por ejemplo, pero porque tú sufrieron diversos hechos. Lo que pasa entre el 11 y el 01, y entonces esto me permite ahondar en lo que les estaba explicando, y era, ¿se acuerdan que yo les decía? Todos los macrocasos tienen patrones y están haciendo investigación de violencias basadas en género, incluida la violencia sexual. Entonces, hay hechos victimizantes que se acomodan mejor a los otros 10 macrocasos que al 11. Entonces, en esos casos en que el hecho victimizante, por ejemplo, si es de una mujer secuestrada, yo particularmente no sé bien lo de más que la exclusión, lo del paso de la acreditación a un macrocaso al otro, es porque el hecho victimizante se acomoda mejor para ser investigado dentro de este macrocaso. Pero en últimas, y yo sé, y lo sé porque lo he hablado muchas veces con mujeres víctimas, sobrevivientes, pues el macrocaso 11 tiene este componente simbólico y como que todas quisieran estar en el macrocaso 11, pero realmente como todos lo están investigando, pues realmente para nosotros es mejor poderlo adelantar y tramitar y procesar, judicializar, investigar dentro del macrocaso en que el hecho victimizante se acomode de mejor manera dentro del patrón para poder precisamente develar no solamente los máximos responsables, sino el modus operandi. Queremos expresar nuestro especial agradecimiento a la doctora Alexandra Sandoval Mantilla por su generosa participación y por compartir su experiencia en este espacio académico. Muchísimas gracias a todas y a todas por la asistencia, por la atención y por el espacio brindado a la Jurisdicción Especial para la Paz en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Hemos llegado al final de nuestra videoconferencia. Agradecemos a los servidores y servidoras judiciales, así como a todas las personas que actúan en el sector justicia por haberse conectado a este escenario de formación. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias realizadas anteriormente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Hasta pronto.